Bienvenidos chicos a una nueva sesión del curso de filosofía. Mi nombre es Lisbeth Colán, tú ya me conoces. En esta oportunidad vamos a trabajar por este medio un área de la filosofía muy interesante. Esta se encuentra dedicada sobre todo al estudio de la lógica. Dentro del curso de psicología, que es uno que viste anteriormente el año pasado, ya habías estudiado un poco el pensamiento. El pensamiento, pero según sus contenidos, según la definición de la psicología, el pensamiento es un proceso mental de tipo cognitivo por el cual nosotros podemos generar ideas que se van a manifestar a través del lenguaje. La lógica, que es una disciplina de la filosofía, también trabaja el pensamiento, pero la gran diferencia es que no trabaja los contenidos, sino más bien la forma. Gracias a la lógica y a la combinación de esta con el ámbito matemático, es que se han desarrollado múltiples revoluciones a nivel informático. Es el caso de lo que nosotros conocemos como números binarios, que es un sistema de ceros y unos que van a configurar absolutamente todos los ordenadores, y por el cual aparatos como la laptop, aparatos como la TV, las computadoras en general y demás funcionan. Vamos a sumergirnos entonces dentro del mundo de la lógica en esta primera sesión a ver ciertas categorías fundamentales que nos van a ayudar a entender de qué se trata, sobre qué habla y también cuáles son los elementos fundamentales o categorías que debemos de tomar en consideración. Muy bien, en primer lugar, si es que nosotros queremos definir a la lógica, vamos a tener lo siguiente, la etimología. Una etimología nos remite siempre al inicio de la palabra, es decir, a la raíz. Y la raíz del término lógica se encuentra en la palabra logos. Y logos significa diversas cuestiones. Por ahí, tratado, también estudio, pero también significa palabra. Y eso es lo que más nos interesa, porque siendo el estudio de la lógica tradicional, un estudio de las oraciones que pueden afirmarse o negarse según la verdad o falsedad de los mismos enunciados, entonces vamos a entender que el logos se va a entender de manera precisa como palabra. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de la lógica, estamos hablando sobre todo de una disciplina que busca estudiar los razonamientos. ¿Qué es un razonamiento? Te preguntarás. Un razonamiento es un conjunto de enunciados. Absolutamente todos los días nosotros enunciamos razonamientos, que los debes de haber visto también en el ámbito de la psicología. Por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son mortales, debajo, Sócrates es hombre, voy a concluir, por lo tanto que Sócrates es mortal. En ese sentido, he enunciado primero dos oraciones que me llevan a una conclusión. De tal manera, toda esa construcción de las tres premisas o de las tres oraciones es a lo que yo voy a llamar inferencias. En definición, de manera más actual, entendemos a la lógica como una ciencia que se encarga de estudiar la validez o invalidez precisamente de esas estructuras que te acabo de mencionar, que vienen a ser los razonamientos. Entendiendo un razonamiento sobre todo como un conjunto de premisas de las que vamos a desprender una conclusión. Ahora bien, si yo hablo de la validez de los razonamientos, hay diversos métodos para comprobar ello. Ya lo vamos a ir viendo a través de este curso. Que bueno, hemos iniciado este bimestre con lo que vendría a ser el tema de la lógica y lo vamos a desarrollar hasta el final del cuarto bimestre. Ahora bien, recuerdo también que el fin fundamental de la lógica es que nosotros tengamos un hábil manejo del lenguaje. De manera clásica podemos remitir la lógica a los griegos, y entre los griegos el más importante es Aristóteles, a quien vamos a ver posteriormente como el padre de esta disciplina. Pero antes, mira aquí por favor, tienes un ejemplo. Dice por aquí, todo modesto es prudente, algún sastre es modesto, algún sastre es prudente. Debajo, algún sastre es inteligente. Estos dos enunciados que tienes aquí, P1, premisa número 1, y P2, que vendría a ser premisa número 2, son proposiciones. Cada una es una oración de la que se puede afirmar o negar algo. Todo modesto es prudente. ¿Será verdad o será falsedad? Tendríamos que averiguarlo en el terreno real. Debajo, algún sastre es modesto. También tendríamos que averiguarlo en el plano real. Si es que ocurre que un sastre en la vida real es modesto efectivamente, eso será verdadero. Ojo, las proposiciones son verdaderas o falsas, es decir, las oraciones, mas no
lo que hacen las personas o las acciones, ¿no? Cuando hablamos de verdad o falsedad, siempre nos remitimos al ámbito de las proposiciones o de las oraciones. Mucho ojito ahí, porque todas las oraciones no son proposiciones. Ya lo irás viendo posteriormente. Ok, ¿qué es lo que podríamos nosotros concluir? De todo modesto es prudente. Algún sastre es modesto. Si nosotros unimos estas dos proposiciones, aquí te das cuenta que dice todo y algún. Este es un enunciado de tipo universal porque dice todo. Y lo de abajo es un enunciado particular. Siempre que tengas esa forma, vas a concluir un enunciado particular también. ¿Qué puedes concluir aquí? ¿Algún sastre es prudente o algún sastre es inteligente? ¿Qué no podrías concluir jamás? Ya te diste cuenta. Lo que no puedes concluir jamás es lo referente a algún sastre es inteligente. ¿Debido a qué? Debido a que el término inteligente no aparece en ningún lugar. Una inferencia es válida siempre y cuando, dijimos, los enunciados que estén aquí arriba, premisa número 1 y premisa número 2, es decir, P1 y P2, se relacionen con la conclusión a la que se llega. Sería absurdo el que yo diga, todo modesto es prudente, algún sastre es modesto, y que concluya que algún sastre es inteligente, porque el término inteligente no está en ninguna de las dos oraciones que yo he enunciado anteriormente. Entonces, hasta aquí debemos de tener en claro o en cuenta lo siguiente. Número 1, que el término lógica nos remite a la palabra logos. Y logos se entiende de diferentes formas, pero nos interesa sobre todo aquella en la que se comprende logos como razonamiento y también como palabra. Ahora bien, en el caso de la definición, remitiéndonos también a la etimología, hablamos acerca de una ciencia formal, recuérdalo, formal que intenta ver la validez o invalidez de los razonamientos, con la finalidad de conducirnos hacia un hábil manejo del lenguaje. Entre los ejemplos que coloqué está el que tienes enfrente. Todo modesto es prudente, algún sastre es modesto. ¿Cómo se llama toda esa estructura de P1, P2 y la conclusión? Se llama inferencia. Y las inferencias tienen la cualidad de ser válidas o inválidas. La premisa número 1 y número 2 por su parte puede ser verdadera o puede ser falsa, porque solo las proposiciones son verdaderas o falsas. Hasta aquí vas añadiendo dos cuestiones de las que vamos a hablar también más adelante. Sigamos entonces. Y tienes aquí que efectivamente esa inferencia es válida, ya que la conclusión se sigue en las premisas. Si yo he concluido algún sastre es prudente, eso quiere decir que lo que yo he tomado en consideración para llegar a esa conclusión son las premisas que están en la parte superior de P1 y P2. ¿Hay una relación entre premisas y entre conclusión? Sí, entonces vemos la coherencia lógica que guarda mi inferencia. Además, tenemos lo siguiente, que la conclusión es verdadera, en la medida que cada una de las proposiciones también lo es. Ojo, la conclusión es también una proposición, por lo cual puede ser verdadera o puede ser falsa. Recuerda, toda la estructura, es decir, las premisas más la conclusión, es una inferencia. Y ella no es verdadera ni falsa, sino más bien válida o inválida. Sigamos entonces, y aquí tienes un ojito. Dice, validez y verdad no son lo mismo. Ya hemos dado cuenta de qué es validez y de qué es verdad. La validez tiene que ver con que mi inferencia esté coherentemente planteada. Es decir, hay una relación entre mis premisas y mi conclusión. En cambio, la verdad tiene que ver con ¿qué? Con la correspondencia que haya entre mi proposición y entre lo que enuncia mi proposición. Si mi proposición dice que los cisnes son negros, entonces yo voy a tener que efectivamente ver dentro del plano real si es que los cisnes son negros. Si es que son negros, esa proposición es verdadera. Si es que son blancos o de cualquier otro color, esa proposición es falsa. Si yo dijera todos los cisnes son negros, vamos a ver, vamos a constatar, ¿son negros todos? No. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Las proposiciones son oraciones, como lo has podido dar cuenta. Pero, como te lo indicaba, no todas las proposiciones son oraciones. Por ejemplo, cuando yo digo, ay, 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 qué calor, esa no es una proposición, porque el ay, 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 qué calor muestra un estado subjetivo de los individuos, que no es susceptible de ser ni verdadero ni falso. Veamos por aquí un poco de la historia de la lógica. Y si hablamos de la historia de la lógica, nos vamos a remitir
a uno de los más grandes personajes de la historia. Padre de la biología, padre de la lógica, padre de la retórica, entre otras disciplinas adicionales. Estamos hablando del gran Aristóteles, hacia el siglo IV a.C. Padre de la lógica, mucho ojito aquí, antiguo. Bajo la perspectiva de Aristóteles, la lógica era una propedéutica incluso para alcanzar la máxima sabiduría, ya que si yo no sabía pensar bien, tampoco iba a saber hablar bien. Pensar y lenguaje van de la mano. En la medida que yo me entrene en el ámbito cognitivo, en el ámbito del pensar, es que voy a poder enunciar discursos coherentes, discursos que puedan, ¿qué? Fundamentar lo que yo quiero comprobar. Recuerden que Aristóteles es un gran científico, por lo tanto, su orientación siempre se inclina al ámbito de qué? De la comprobación, al ámbito de la justificación o sustentación de lo que él propone. Por otro lado, vemos aquí que las obras lógicas de Aristóteles, o dentro de las obras lógicas de Aristóteles está el órgano, en donde vamos a encontrar también las categorías sobre la interpretación y los analíticos primeros. El órgano es tal vez la obra que influyó más en la historia. ¿Por qué? No solamente va a determinar la lógica de la Edad Antigua, sino también la lógica de toda la Edad Media. Ahora bien, veamos por aquí alguna otra cuestión, y es que para Aristóteles es fundamental el uso del método deductivo. ¿Por qué el método deductivo? Porque todas las inferencias que él plantea son silogísticas. Un silogismo para Aristóteles es el modelo perfecto de inferencia, y se caracteriza porque su enunciado va así, todos los, como los que vimos anteriormente, sí, como los que vimos anteriormente. Para Aristóteles, un silogismo está compuesto de premisa mayor, premisa menor, término mayor, término menor y término medio. Para Aristóteles hay algo así como una cuestión esencial dentro de las inferencias, que vendría a ser el término medio. Para que veas un poquito mejor esta cuestión, remitámonos al ejemplo anterior. En esta proposición, en estas proposiciones, en esta inferencia en general, tú veías, todo modesto es prudente, algún sastre es modesto. ¿Qué término es el que se repite? Modesto en la premisa número 1 y modesto en la premisa número 2. Si yo descarto modesto y modesto, solamente me queda prudente y me queda sastre. Y es precisamente lo que yo he concluido. Para Aristóteles, la forma de los razonamientos perfecta es aquella en donde vinculamos ambas proposiciones a través precisamente de este término medio, que no aparece en la conclusión, pero que es indispensable para que cada una de nuestras proposiciones se vincule. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es un silogismo, sigamos con otra cuestión en torno a Aristóteles. Y aquí vamos a ver cómo es que el silogismo aparece con otro ejemplito. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, porque es un silogismo, dos premisas más una conclusión. El silogismo se caracteriza por el término medio, sobre todo. ¿Cuál sería el término medio aquí? Ya te diste cuenta, sería hombre. ¿Qué es lo que tengo entonces que concluir? Bueno, mortales y Sócrates. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese es un silogismo, es la inferencia perfecta, recuérdalo, para el gran Aristóteles. Muy bien, por aquí tienes otra inferencia de tipo silogística, donde dice, todas las patatas son, todas las patas, no patatas, son extremidades, todas las patas son animales, debajo todos los animales son extremidades. Yo podría concluir eso, de todos los animales son extremidades. Aquí ocurre un problema, y lo que ocurre aquí es que, si bien es cierto, la forma es correcta, el contenido definitivamente no lo es. Porque cuando yo digo, todas las patas son extremidades, me estoy refiriendo a qué? A las partes del cuerpo de los animales. Pero cuando yo digo, todas las patas son animales, me estoy refiriendo al animal pato. Entonces, ocurre aquí que por una ambigüedad del contenido, yo termino concluyendo una barbaridad, como todos los animales son extremidades. En el ámbito de la lógica ocurre muchas veces que se generan falacias, es decir, se generan confusiones dentro del lenguaje. ¿Por qué? Porque no tomamos en consideración los contenidos y solamente la forma. Ahora bien, eso suele pasar también dentro del ámbito cotidiano. En los periódicos, por ejemplo, ustedes ven cuestiones como ¿qué? Cuestiones como anciana de 90 años dará luz a su 10º hijo. Y en chiquitito ustedes ven colocado ¿qué? En la película de Pancho Lombardi.
¿Qué tipo de falacia es la que tenemos aquí en estos enunciados tan, pero tan sensacionalistas? Es una falacia por énfasis, es decir, hace que nosotros incurramos en un error. ¿A causa de qué? A causa del énfasis que se le coloca a una parte del enunciado o de la proposición. Así como esas falacias, existen miles de falacias más. Es el caso de la falacia donde nosotros apelamos a la autoridad, que vendría a ser la falacia ad backward, cuando decimos, tienes que hacerlo porque soy tu jefe, o tienes que hacerlo porque si no vas a tener un castigo, o tienes que hacerlo porque sí, y no brindamos mayor justificación. O tal vez cuando utilizamos falacias en el ámbito argumentativo como el ad hominem. Tú no puedes hablar sobre ese tema, porque tú no eres, ¿no? No eres qué, no eres partidario de los animales, no eres pro vida, etc. Supongamos que dentro de una conferencia hayan dos personas y una de ellas haya sido pues captada, ¿no? Con las cámaras de TV comprándose un abrigo de piel, ¿no? Y la otra persona tenga un historial sumamente limpio, supongamos, y ese es un debate sobre el medio ambiente. Una persona le podría decir a la otra, tú no puedes hablar acerca de la preservación del medio ambiente, ni siquiera de la preservación del medio animal, porque compras abrigos de piel. Ese es un atómico, porque va contra el hombre. En el quehacer cotidiano encontramos cientos de falacias, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de qué, de ver los contenidos. En este caso, esta inferencia no es, por forma no es inválida, pero sí por contenido. Veamos entonces otra cuestión adicional. Dice aquí, ojo, no toda inferencia es válida. Nos lleva a conclusiones verdaderas. Solo si nos lleva a conclusiones verdaderas. Por lo tanto, en este caso pareciera que es válida, pero en realidad no lo es inválida. Vamos entonces con lo que vendría a ser otra parte de la explicación. Y tenemos por aquí historia de la lógica. Y en historia de la lógica veamos otro punto importantísimo, y es el de Gottlob Frege, que vive entre 1848 y 1925. Sí, efectivamente, estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX. Este filósofo revoluciona el mundo de la lógica, porque dice, y si hacemos de la lógica una ciencia formal, antes era solo una ciencia del lenguaje natural, es decir, Aristóteles hacía un análisis de las oraciones tal como aparecían, tal como nosotros las entendemos en ese momento. Pero si abstraemos a la lógica de tal manera que solo nos quede la forma, decía Frege, que es lo que hoy en día conocemos como lógica matemática, y aquí la cosa cambia, y bueno, para bien, porque la tecnología avanza sobre todo dentro del ámbito de la programación gracias a los postulados de este filósofo y de otros también, como Wittgenstein, a quien tocaremos más adelante, cuando abordemos las tablas de Merkle. Muy bien, si hablamos de Gottlob Frege, estamos hablando del padre de la lógica moderna. Ojo, de la lógica moderna. De la lógica antigua, veíamos que el padre era Aristóteles. Sus obras más conocidas son Conceptografía y Fundamentos de la Aritmética. Dentro de estos tratados, como lo dije, como lo enuncié, él cree todo un sistema de signos, símbolos que pueden reemplazar al lenguaje natural. Por ejemplo, si yo tenía una proposición, todos los hombres son mortales, podría yo reemplazar esa proposición con solamente una variable, es decir, P, Q, R, S, T, o, bueno, la letra que corresponda al número de proposiciones que se enunciaron, es decir, al número de expresiones que tuvieran sentido y que pudieran dar cuenta acerca de lo que pasaba en el mundo. Ahora, en el caso de Frege también podemos nosotros resaltar lo siguiente, que busca efectivamente vincular la filosofía con las matemáticas a través de la lógica. De tal manera que se habla aquí de una formalización del lenguaje natural, es decir, de llevar lo que nosotros decimos cotidianamente al ámbito mucho más abstracto, en donde nos quede solamente la forma. Por ejemplo, mira aquí, por favor, voy a utilizar lo que vendría a ser mi pizarra. Tengo por aquí lo siguiente. Veamos por aquí. Juan, ya, y eso es lenguaje natural, es el lenguaje que hablas tú, es el lenguaje que hablo yo, es el lenguaje que hablamos todos en general. Si lo llevo al ámbito más abstracto, lo voy a reemplazar por variables, quedándome solamente una fórmula universal. Mira aquí, por favor. Juan
como es una expresión que tiene sentido de manera independiente, voy a colocarle aquí como variable P. Juan es ingeniero. Cuando yo digo Juan y María son ingenieros, ya está, lo que estoy diciendo es básicamente Juan es ingeniero y María también es ingeniera. Por lo cual, Juan es ingeniero se va a reemplazar con P. Y la I que está aquí es una conjunción, que dentro del ámbito de la lógica se reemplaza con un puntito o se reemplaza con una V invertida. Esa conjunción va a unir a mi otra variable, que vendría a ser la variable Q. Cuando yo digo Juan y María son ingenieros, lo que estoy diciendo en el ámbito formal es P y Q. Omite Juan y María son ingenieros, solamente quédate con P y con Q. Esa fórmula P y Q puede reemplazarse por cualquier contenido en el ámbito del lenguaje natural. P y Q podría ser Juan y María son ingenieros, pero P y Q también podría ser Héctor y Víctor son abogados. Podría ser también Mariana corre y Pedro camina, que son proposiciones, porque pueden ser verdad o pueden ser falsedad. Me doy cuenta entonces de que esta lógica del lenguaje natural, esta de Juan y María son ingenieros, era estudiada por Aristóteles. Y esta lógica en donde tengo P.Q era estudiada por Frege. Entonces, esto es el lenguaje natural y esto es el lenguaje formal. Gracias a Frege tenemos esto segundo. Que luego se va a representar incluso hoy en día solamente con esto, 0, 1, 0, 0, 1. No sé si te has dado cuenta de que en el ámbito de la programación todo tiene ese conjunto, ¿no? De ceros y unos que vendría a ser el lenguaje binario. Entonces, hijo, hasta aquí espero que haya quedado claro esto del lenguaje natural y también esto del lenguaje formal. Recuerda, dentro del ámbito de la lógica moderna, lo que se busca es lo segundo, no lo primero. Muy bien, veamos entonces por aquí alguna cuestión adicional, como lo que vendría a ser ahora la parte de ¿qué? La parte de una proposición. Dice por aquí, los cuerpos son pesados y extensos. ¿Cómo reemplazo eso? Aquí lo tienes, ¿no? Como conjunción de B y A. Como lo habíamos graficado, solo que en el caso de Frege, él tiene símbolos diferentes. Por ejemplo, para las variables, él decía A, B, C, D, E, las que haya, ¿en qué? En mayúscula. Según Russell, que es otro teórico que va a reformular los símbolos para poder formalizar, va a decir, no, es en minúscula. Hilbert vuelve las mayúsculas, Lukasiewicz vuelve lo que vendría a ser la minúscula también, ¿no? Por aquí también reemplaza los conectores, que nosotros lo hemos visto en el caso del ejemplo que tuvimos, en este ejemplo como una conjuntiva, de esta manera, ¿no? Según el sistema en el que trabajemos, vamos a utilizar esta simbolización. Pero todavía no te preocupes, porque el tema de simbolización lo vemos en la próxima sesión. Ya para ir terminando, veamos este último punto. La diferencia entre una inferencia y entre una proposición. ¿Mi proposición es una oración? Sí. ¿Todas las oraciones son proposiciones? No. ¿Por qué? Porque deben de tener características muy específicas, como que cumplir una función representativa u objetiva dentro del lenguaje, es decir, informar sobre hechos o eventos. El árbol llora, no es una proposición, pero la manzana cae del árbol sí es una proposición, porque lo puedo ver, y si es que efectivamente pasó, digo es verdad, si es que no pasó, es falsedad. Pero el árbol llora es un sinsentido, no podría ser una proposición, pero sí es una oración. Vemos aquí entonces otra característica, tienen una función veritativa, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Debajo se manifiestan a través de oraciones aseverativas. ¿Qué son las oraciones aseverativas? Son las oraciones que enuncian algo, que afirman algo. Y por ello decimos que pueden ser verdaderas o falsas. Mira aquí, las rosas son rojas, hace frío y está lloviendo. Juan estudia Derecho, Periodismo, la Luna es el satélite de la Tierra. Todos estos son ejemplos de proposiciones. Esas son proposiciones, oraciones, así como las ves tal cual. ¿Y qué es una inferencia? Es una estructura lógica, como lo vimos, que se componía de oraciones a las que denominamos proposiciones que están en el antecedente y una conclusión. Ahora, esas inferencias pueden ser válidas o inválidas. Ojo, no verdaderas o falsas, sino válidas o inválidas. La inferencia es el todo, todas las proposiciones, el antecedente y la conclusión. Ahora lo vamos a ver de manera más específica. Pero déjame decirte que existen dos tipos de inferencia.
Por un lado tenemos a las inductivas y por otro lado tenemos a las deductivas. En el caso de las inferencias inductivas, estas van desde lo particular a lo general, y en el caso de las deductivas, lo contrario, desde lo general hacia lo particular. Tienes aquí algunos ejemplos. Sócrates fue filósofo y tuvo espíritu crítico. Platón fue filósofo y tuvo espíritu crítico. Hume fue filósofo y tuvo espíritu crítico. ¿Qué puedes concluir tú? Que absolutamente todos los filósofos, o probablemente todos los filósofos, tienen espíritu crítico. Esto es una inferencia. El conjunto de todas estas premisas más su conclusión. ¿Esta será una inferencia válida? Sí, porque lo que yo he obtenido en la conclusión está también dentro de las premisas. Ahora bien, es deductiva cuando parto de un enunciado general y voy hacia uno particular. Dice aquí, si no hay igualdad de condiciones, coma, no hay justicia social, lo cual es equivalente a decir, si no hay igualdad de condiciones, entonces no hay justicia social. Esta es una deductiva inmediata, es decir, con una sola proposición en el antecedente, que es la parte de arriba donde está P1 y P2, pero aquí no hay P2, puedo yo concluir algo. ¿Qué podría concluir con una sola proposición? Por eso digo deductiva inmediata. Que solo si hay justicia social hay igualdad de condiciones. Pero ocurre que las deductivas inmediatas tal vez no sean las más recurrentes, sino más bien las deductivas inmediatas, como la que vimos anteriormente al inicio de la sesión. Aquí tenemos otro ejemplo. Todos los mamíferos son vivíparos, proposición y juicio. Todos los seres humanos son mamíferos. Marta es un ser humano. Por lo tanto, podríamos nosotros concluir que Marta es mamífera o Marta es vivípara. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se puede concluir aquí? Y lo correcto sería concluir Marta es vivípara. Porque mamífera vendría a ser mi término medio. Une estas dos proposiciones. No podría ser, esa es mi respuesta. Muy bien, ya estás más adiestrado dentro del ámbito de la lógica. Lo último solamente son las funciones del lenguaje para que recuerdes un poquito. La función con la que trabaja la lógica es sobre todo la función que tiene que ver con ¿qué? Que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la parte de ¿qué? De la comunicación, ¿no? Pero no expresiva, porque cuando hablamos de lo expresivo, de repente se puede aquí confundir con lo que vendría a ser lo emocional o volitivo. Recuerda, las únicas oraciones con las que trabaja la lógica son las oraciones de tipo informativas. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Cuídate mucho, recuerda que tienes una tarea que realizar y esta es la correspondiente a tu ficha de trabajo. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.